Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Ignacio Gat, soy psicólogo, pertenezco al departamento de psicoterapias y trabajo en la clínica de trastornos del espectro autista, ¿sí? En el día de hoy un poco vamos a intentar conversar acerca de, por un lado, los criterios diagnósticos que están formalizados en los manuales psiquiátricos vigentes en la actualidad, específicamente en lo relacionado con trastornos del espectro autista, ¿sí? Por eso, en primer término, vamos a tener bajo lo que se denominan los dominios diagnósticos, específicos del espectro autista, la presencia de dificultades clínicamente significativas y persistentes en la comunicación social, ¿sí? Que esto puede presentarse bajo una marcada dificultad en la comunicación no verbal y verbal usada en la interacción, una ausencia de reciprocidad socioemocional, dificultades para desarrollar y mantener relaciones con iguales apropiadas para el nivel del desarrollo, ¿sí? Digamos, si bien en este dominio diagnóstico nosotros estamos como caracterizando, como son mencionados en los manuales, la presencia de estas características, más adelante vamos a ver que es muy importante que esas características puedan ser observadas y traducidas en signos específicos que nos permitan arribar a un perfil diagnóstico y un perfil clínico que nos va a permitir posteriormente diseñar el tratamiento más acorde a las necesidades, digamos, de esa persona que tiene este diagnóstico, ¿sí? Un poco específicamente yo me voy a dedicar a referirme más a la población infantil, que es un poco a la población a la que yo me dedico específicamente dentro de INECO, ¿sí? Bueno, por otro lado vamos a tener como otro de los dominios característicos y que quizás están como mucho más conocidos socialmente, que son aquellos que tienen que ver con los patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses que se manifiestan muchas veces de distintas, digamos, con distintas formas. Por un lado puede ser por conductas estereotipadas, ya sean motoras o verbales, o comportamientos sensoriales inusuales, ¿sí? Luego hay presencia muchas veces de una adherencia excesiva a rutinas y patrones de comportamientos repetitivos, ¿sí? Y de intereses restringidos, así como, que quizás esta es un poco la novedad que introduce el DSM-5 y su vigencia, bueno, a partir del pasado mes de mayo, ¿sí? En donde, bueno, se empieza a incluir la presencia de hiper o hiporreactividad a los inputs sensoriales o intereses sensoriales inusuales, ¿sí? Luego, entonces, como digamos, un tercer aspecto que va a estar asociado a este cuadro diagnóstico, ¿sí? Va a ser que los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana. Digamos, acá lo van a ver, digamos, en la misma diapositiva, que pueden no manifestarse por completo hasta que las demandas del entorno excedan sus capacidades. Acá, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo con mucha especificidad? A la importancia de un diagnóstico clínico que nos permita contar con toda esta información, y para ello de lo que necesitamos nosotros es de contar con instrumentos de evaluación basados en evidencia y que nos permitan, digamos, tener un perfil de fortalezas y desafíos para definir posteriormente las prioridades de tratamiento para abordar y con los profesionales que sea necesario abordarlos, ¿sí? Bueno, entonces, un poquito pasando a la parte de los dos instrumentos diagnósticos que actualmente por la comunidad científica y por la investigación son aquellos que son denominados gold standard, digamos, en lo que es evaluación de perfil de espectro autista. Vamos a tener la escala de observación diagnóstica de autismo denominada A2, ¿sí? Digamos, esta es una escala de observación, es un instrumento de observación, principalmente es un instrumento de observación semiestructurado, ¿sí?
cuyo propósito es clasificar comportamientos sociales y de comunicación que estén relacionados, es decir, que sean compatibles o no con el diagnóstico de trastornos del espectro autista. Con esto lo que vamos a querer decir principalmente es que esta evaluación requiere finalmente, además de su digamos, complemento con la otra evaluación que vamos a comentar, que es la ADR, digamos, necesita del juicio clínico final tanto de un médico o bien digamos, de un médico neurólogo o bien de un psiquiatra infantil para poder arribar formalmente al diagnóstico clínico, ¿sí? Bueno, las características básicas es que se compone de 4 módulos seleccionados según la edad cronológica y nivel de lenguaje. Cada uno de ellos tiene diversas tareas a realizar que proporcionan en estos contextos estandarizados evaluar esas diversas áreas de funcionamiento. Esto es, que a partir de esta situación de observación sistematizada, que en estos 4 módulos va a contar, si no me equivoco, de alrededor de 12 tareas diferentes en donde se indaga justamente cuánto de estos comportamientos presentan alteración en las áreas que hemos mencionado previamente, principalmente en el área de interacción social recíproca, ¿sí? Y bueno, sí hay algo que es importante conocer, es que se puede administrar tanto a niños como a adultos y que su duración es aproximadamente entre 45 a 60 minutos y debe ser, esto sí, administrado por profesionales entrenados y certificados en la administración de este instrumento. Digamos, acá en INECO nosotros nos dedicamos a justamente administrar este tipo de instrumentos para justamente llegar a un diagnóstico lo más certero y específico que se pueda, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener entonces la entrevista diagnóstica ADR, ¿sí? Que es la que debe complementarse junto con la A2, ¿sí? Es una entrevista clínica semiestructurada que está dirigida a los padres del niño, ¿sí? Que se compone de 93 preguntas que realiza el evaluador. Es una evaluación que indaga sobre diferentes áreas del desarrollo del niño o de la niña, digamos, que consulta muchas veces por interconsulta y por rederivación, o muchas veces por la observación y la sugerencia de las escuelas o jardines de infantes, ¿sí? Que empiezan a encontrar que en estas conductas hay cierto retraso y cierta dificultad, bueno, principalmente en el área de socialización y comunicación, ¿sí? Bueno, principalmente esto lo que nos va a permitir es obtener un reporte en profundidad relacionado con los dominios diagnósticos del TGD-TEA, digamos, del anterior denominado trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista, ¿sí? Y bueno, y tiene diversas áreas de indagación que figuran ahora en la diapositiva que ustedes están observando, ¿sí? Y nuevamente es requisito el entrenamiento para administrarla, ¿sí? Bueno, cuando en determinadas ocasiones a juicio y criterio del médico es necesario tomar otro tipo de exámenes médicos y escalas complementarias, suele recomendarse a veces electroencefalogramas, estudios de neuroimágenes, estudios genéticos o a veces otro tipo de escalas relacionadas con el comportamiento adaptativo, ¿sí? Bueno, luego de un poco arribar a este proceso, que muchas veces parece que es muy largo, pero realmente implica algunos encuentros que digamos, de una manera pautada se puede formalizar a veces en una semana de distintas evaluaciones que el niño y la familia participan para poder llegar al perfil clínico diagnóstico. Es que, bueno, podemos obtener no solo información que nos permita clasificar en una categoría cómo es ese chico, ¿sí? Y qué necesidades clínicas tiene, sino también un poco justamente ir a la parte que es más importante, que es el diseño del programa terapéutico de acuerdo con este perfil clínico, ¿sí? Con esto que quiero decir que tanto A2 como ADR lo que nos permiten
junto con a veces otras evaluaciones que en el interior del equipo clínico a veces se consideran pertinentes para terminar de obtener información necesaria, para pensar la eficacia de los tratamientos y el éxito terapéutico, ¿sí? Es justamente en la medida en que podemos ir viendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus desafíos, ¿sí? Definir las prioridades de tratamiento y el abordaje más adecuado, ¿sí? Y hay algo que a mí me parece que es importante también que tengamos en cuenta, sí, y que sepamos un poco que el trastorno del espectro autista no es una etiqueta, ¿sí? Sino que principalmente explica clínicamente cómo es el desarrollo del niño y establece la necesidad de tratamientos, que desde, digamos, el equipo de la Clínica de Trastornos del Espectro Autista consideramos que deben ser interdisciplinarios, integrales, y cuando la consulta es más temprana y oportuna, mejor es la evolución clínica del paciente, ¿sí? Del paciente y su familia. Y por otro lado, algo que me parece que también es importante que tengamos en cuenta, sí, es que el trastorno del espectro autista no es un estigma que determina un techo, sino que realmente traza una línea de base para comenzar a estimular a ese niño y para justamente ir monitoreando dentro de un contexto clínico cómo está haciendo su evolución. Nuevamente, cuanto más temprano, mejor, ¿sí? Bueno, y un poco pasando al tema de los programas terapéuticos, vamos a tener, digamos, un diseño de tratamiento individualizado, que si bien puede ser flexible, va a estar armado en función de las características de ese niño y que casi siempre se basan en el armado de objetivo bajo dos criterios, ¿sí? Ya sea por los dominios diagnósticos que nosotros estuvimos, por los dominios diagnósticos que estuve comentando, por un lado, ¿sí? Y por el otro lado, en términos de las áreas de estimulación y desarrollo, ¿sí? Esto un poco ahora ahí los van a ver que tanto los que están asociados con dominios diagnósticos están hablando de que transversalmente desde las distintas disciplinas, ya sea terapia ocupacional, lenguaje, psicoterapia, terapia focal enfocada en el trabajo de manejo de conductas, musicoterapia o otro tipo de terapia basadas en las artes, sean acordes para las necesidades clínicas de determinado momento del tratamiento, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablamos de áreas de estimulación, podemos estar hablando principalmente de cómo fomentar mayor nivel de autovalimiento e independencia, cómo favorecer cuestiones que tengan que ver con la organización del tiempo y espacio, cómo estimular la interacción social y el juego, habilidades sociales y trabajo sobre el área de emociones, ¿sí? Como verán, hay muchísimas áreas que, digamos, confluyen en lo que es la característica particular que cada niño vaya a presentar, si es que está diagnosticado con digamos, con este trastorno, ¿sí? Por lo cual, nuevamente, invito a ustedes a que cuenten con una evaluación integral y completa de las fortalezas y necesidades de ese niño. Y bueno, realmente a continuación les vamos a poner distintos signos de alarma que los vamos a dejar unos segundos para que ustedes los lean y que realmente, si encuentran alguno de esos signos de alarma presentes en el desarrollo de su niño, puedan realmente hacer una consulta. Desde ya que la presencia sola de ellos sin una evaluación no quiere decir que ese niño tenga ese diagnóstico, pero quizás sí sería oportuno que tenga una evaluación por un profesional médico más especializado en la temática, ¿sí? Así que bueno, realmente agradezco su atención y estoy a su disposición ante cualquier consulta. Muchas gracias.